Bueno, una vez más les damos la bienvenida. Lo que decíamos al comenzar, cerca de las 2 de la tarde, comenzamos el día martes en torno a esta 11ª versión de Expo Hospital, Feria y Congreso Internacional para todo el ecosistema de salud. Bastante interesante todo lo que se ha conversado en todos los paneles acá desde el pasado martes, en torno a la política pública, la salud del futuro y hoy día la salud digital. Bueno, en nombre de FISA, parte del grupo GL Events, una vez más les damos a todos ustedes la bienvenida y este sería entonces el último bloque de este encuentro que nos ha reunido en estas jornadas en torno justamente a este Encuentro Internacional de la Salud EISACH 2023, titulado este panel número 11, ¿tenemos las capacidades para afrontar el futuro? Una buena interrogante, a ver si después de esta conversación podemos tener alguna respuesta precisa. ¿Tenemos las capacidades para afrontar el futuro? Una muy buena interrogante para concluir esta jornada. Quiero decirles, como es habitual, que nuestros auspiciadores son Cero y Enel X, patrocinadores y colaboradores de Expo Hospital y EISACH 2023. ¿Quién va a estar a cargo justamente de este último panel? Ella es Sandra Gutiérrez, profesora magíster en Educación y Currículum, jefa de Capital Humano del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, CENS, y además asesora técnica de la Red de la Salud Digital de Universidades del Estado. Ella sube al escenario y por supuesto que la recibimos con estos aplausos y por supuesto mucho éxito en este panel. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Bien? ¿Aquí? Ya. Muchas gracias por la presentación. Voy a partir invitando a nuestros panelistas invitados estrella. Gabriela Charán, ella es ingeniera comercial, con mención en Economía, magíster de Economía en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es líder de la iniciativa público-privada de reconversión laboral RELINC. Adelante, Gabriela, y muchas gracias. Un aplauso para Gabriela. ¿Me siento allá o allá? Donde quieras. ¿Pero ¿Sí? al final? Sí. Ya. Javiera Miranda, ella es ingeniera comercial y magíster en Administración Internacional del CEMS, de la Universidad Adolfo Ibáñez y Rotterdam School of Management, con especialización en innovación social, diseño de experiencia, servicio, diseño instruccional y gestión del cambio. Actualmente coordina la red de innovadores públicos del Laboratorio de Gobierno. Muchas gracias, Javiera, por acompañarnos. Gracias. En tercer lugar, Isabel Briceño, ella es administradora pública de la Universidad de Chile, ingeniera comercial de la Universidad de Santiago, magíster de Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña como asesora de la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia hace 10 años y actualmente lidera el equipo de adopción digital que se encuentra a cargo de la implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado. Adelante, Isabel, muchas gracias. Y por último, invitamos al único varón, el doctor Antonio Orellana. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en neurocirujano, académico, profesor titular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, es decano de la Facultad de Medicina, también de la Universidad de Valparaíso, y es presidente de la Asociación de Facultades de Medicina SOFAMED, y miembro directivo de la Asociación Panamericana de Facultades de Medicina, FEPA-FEM. Muchas gracias, Antonio. Un gran aplauso. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradezco esta invitación por participar en este congreso y abriendo este último panel, el panel número 11, que se denomina «Tenemos las capacidades para afrontar el futuro». Un poco es una invitación interesante porque tenemos acá invitados desde distintos ámbitos, ¿sí? Desde la academia, del Estado, de la innovación y también de distintas áreas que trabajan el tema de reconversión laboral. Entonces, un poco la invitación es cómo vamos reflexionando el tema de las capacidades para mirar el futuro, un futuro amplio que pudiéramos plantear desde la digitalización del Estado, pero también en función a la salud. Déjenme contarles un poquito de mí. Yo, como les decía, yo
En la presentación yo vengo del ámbito de la educación, pero trabajo actualmente en el CENS, este Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, específicamente en el área de capital humano, donde nos hemos hecho justamente esta pregunta de cómo enfrentamos las capacidades para desarrollar todo lo que es la salud digital. Y para eso hemos desarrollado dos líneas de trabajo. Por un lado, los perfiles laborales que se necesita para los equipos de salud digital, y por otro lado hemos levantado un modelo de competencias referenciales que acompaña, motiva la integración de competencias a la formación de carreras de la salud específicamente. Sin embargo, la invitación, yo creo, a participar en este panel nos hace mirar un poquito más atrás y hacer como una pausa reflexiva con respecto a las reflexiones sobre qué capacidades necesitamos y qué futuro queremos afrontar con respecto a este futuro digital y futuro en salud. ¿Cómo va a ser este nuevo futuro que se viera como país, como región, y qué capacidad estamos formando para eso? Es interesante remirar cómo todos los avances tecnológicos han democratizado el acceso y uso de Internet. En los avances destacan, por ejemplo, los dispositivos móviles inteligentes, los que han permitido todo lo que es la hiperconectividad, el uso masivo de datos, generando un entorno cada vez más digital. Y por eso casi todos los sectores productivos, incluyendo el sanitario, están inmersos actualmente en un proceso de transformación cuyo propósito principal es adaptarse a esta nueva era digital. Probablemente en el ámbito sanitario quizás esta transformación digital es un poco más lenta que otros sectores, probablemente porque existen marcos regulatorios existentes, hay una necesidad constante de validación interna y externa, la integración de innovación también es de cuidado, rigurosa, porque trabajamos con la vida de las personas, etcétera. Por tanto, ante este escenario de nuevos desafíos de digitalización y de cara a nuevas problematizaciones que surgen, por ejemplo, ante cambios de contexto como composición de la población o cómo posicionamos o reposicionamos el bienestar y la calidad de vida de las personas cuando la calidad de vida aumenta. Por tanto, ¿cuáles son las tendencias, nuevas miradas desde la política pública? Este panel va a tener dos momentos. Un primer momento donde vamos a poner un contexto, el foco al contexto actual y los desafíos que tenemos, y mirando también la política, ¿cierto?, pública desde el Estado. Y un segundo foco, cómo nos hacemos cargo desde la formación, desde las capacidades para afrontar este futuro, específicamente en el desarrollo de capital humano y en salud. Así que bajo esta mirada, Isabel Briceño, desde tu posición como líder del equipo de adopción digital del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, ¿cómo ves este nuevo contexto de transformación digital del Estado y cuáles son los principales desafíos y beneficios que presenta la Ley de Transformación Digital del Estado? Bueno, hola, buenas tardes. Un poco contextualizar, la ley 21.180, que es la ley de transformación del Estado, lo que viene a hacer es, como para dar contexto, a cambiar la ley 19.880, que es una ley de procedimiento administrativo. Esto puede sonar muy a tema legal, pero el procedimiento administrativo tiene la importancia en el Estado en sí, que lo que viene a hacer es a hablar del proceso interno en el Estado. Vale decir, lo que viene a establecer esta ley es que los procesos internos que son de cara al ciudadano o de cara a la interna del Estado, de los órganos del Estado, van a ser en un formato digital. Ese es como el contexto general. Si nosotros pensamos en qué beneficios va a traer que el Estado tenga sus procesos digitales, significa, por ejemplo, que el Estado ahora va a relacionarse de una manera digital con el ciudadano. Si bien ya lo hace, ya existen trámites, el Estado en general tiene, el gobierno central, un alto porcentaje de trámites digitalizados, pero cuando uno va a hacer un análisis mucho más profundo de estos trámites, puede que estos trámites estén de cara al ciudadano digitalizado, pero cuando yo voy al proceso que determina que este trámite se cumpla, no necesariamente está digital. Entonces, uno de los beneficios que viene a traer esta ley es que esta relación entre el ciudadano y el Estado se dé de manera digital. Esto hace que, por ejemplo, exista ahorro de tiempo para el ciudadano, ahorro de tiempo y costos para el Estado, mayor transparencia,
Por otro lado, también el ciudadano va a poder seguir su trámite y seguir su expediente, ¿ya? Porque parte de tener un trámite significa tener un expediente por detrás que va juntando todos nuestros datos. Y una de las cosas tremendamente relevantes que viene a hacer esta ley es a decir que el Estado no debería pedirle al ciudadano ningún dato que ya esté en su poder. Esto ya existe en la ley 19.880, pero ahora esta ley lo que viene a hacer es a reforzar, mediante el principio de interoperabilidad, que esto se cumpla. Por lo tanto, vamos generando una relación distinta entre el Estado y el ciudadano, porque ya no debería estar él llevando, por ejemplo, algo tan simple como el certificado de nacimiento, que es algo que en general los órganos del Estado lo solicitan. Entonces, dentro de los beneficios tenemos esta nueva relación, la transparencia, el manejo y el uso de datos, como también va a haber se espera mayores eficiencia en la entrega del servicio en sí. Ahora, algunas cosas que es importante mencionar es cuáles son las cosas que cambian de cara al ciudadano. El ciudadano va a poder hacer este trámite en forma digital, va a poder revisar su expediente administrativo, eso es lo que se espera alcanzar con la ley, que no le soliciten datos que ya tiene, y también existe una, que va a ser al final de la ley, es que al ciudadano pueda ser notificado de manera electrónica por parte del Estado. En este minuto, la mayoría de las notificaciones, salvo que haya una ley especial, se hacen de manera por carta certificada. Ahora, esto yo lo cuento muy resumidamente, por supuesto tiene muchas aristas, estamos hablando de 700 órganos de la Administración del Estado que nosotros tenemos identificados de manera central, incluidos los municipios, que van a hacer la implementación de esta ley. Cada uno de estos órganos tiene su capilaridad a nivel nacional, por lo tanto esta ley debería bajar a nivel regional, vamos a tener gobiernos locales, y uno de los grandes desafíos de cara al gobierno central, que es quienes lideramos la política, yo soy parte del gobierno digital, es cómo logramos que estos 700 órganos puedan ir moviéndose de igual manera y poder ir cumpliendo las fases que establece la ley. La ley, para poder hacerse carne, digamos, se establecieron fases determinadas para poder ir avanzando. ¿Por qué es tan complejo? Porque tenemos 700 órganos que tienen un nivel de madurez tecnológica absolutamente dispare. Entonces tenemos órganos tremendamente profesionalizados y, por ejemplo, con herramientas tecnológicas como superintendencia, no sé, servicio de impuestos internos, como también tenemos gobiernos locales con escasos recursos, algunos con dificultades de conectividad, y es a todo este grupo que tenemos que ir moviendo y trabajando en pos de poder alcanzar lo que establece la ley y el objetivo que debería cumplirse al 2027. Entonces, también tenemos ahí un plazo que es bastante acotado y que sin duda es un desafío. Eso como en términos generales. Súper. Después podemos ir, porque tenemos un tiempo interesante, así que si quieres, después podemos ir profundizando un poquito más de lo que implica. Y ante estos nuevos retos, y desde la mirada de la formación, la innovación y la reconversión laboral, ¿cómo se pueden hacer cargo? Gabriela, en tu experiencia como líder de la iniciativa público y privada de reconversión laboral de Relink, cuéntanos un poquito qué es Relink y en qué contexto nace la iniciativa y qué estrategias han seguido para responder a estos nuevos desafíos del mercado laboral y por tanto las necesidades de reconversión laboral y justamente a la luz de esta ley que ya está ahí en desarrollo. Súper. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a los que todavía están aquí en el último panel de los 3 días. Así que se agradece mucho que estén aquí con nosotros y también a todos los panelistas por compartir con ustedes. Mira, yo creo que es súper importante partir contextualizando desde dónde y en qué minuto nace Relink. Relink es una iniciativa que nace en un momento en que ya todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo procesos acelerados de transformación digital, procesos acelerados de digitalización, automatización de los procesos, en que cambió la forma que trabajamos, cambió la forma que nos relacionamos y que la cantidad de nuevas habilidades que están surgiendo y que todos como trabajadores vamos a tener que ir desarrollando nuestra vida laboral para mantenernos vigentes y para que acompañemos también esta evolución del mercado laboral, requieren encontrar una solución, un sistema que facilite los procesos de reconversión laboral en forma eficiente, acotada y pertinente. Cuando vemos un poco de estadística, estudios internacionales que
que nos hablan de esta materia y nos dejan muy claro que las ocupaciones son líquidas, las ocupaciones evolucionan permanentemente y tenemos que encontrar, como te decía, este mecanismo que nos acompaña a nosotros como trabajadores a evolucionar en conjunto con el mercado laboral. La OCDE tiene un estudio que creo, si mal no me equivoco, el 2019 publicó, que hablaba que en ese minuto, ¿cierto?, que entre 15 y 20 años más, alrededor de un 14% de ocupaciones a nivel mundial iba a desaparecer. Por otro lado, hablaba que habían muchas otras muchas otras ocupaciones, alrededor de un 34-32% de ocupaciones a nivel mundial que iban a ser modificadas. Y que si las personas, los trabajadores que se desempeñaban en esas ocupaciones no desarrollaban las nuevas habilidades para esas ocupaciones modificadas, se iban a quedar sin empleo. Las cifras que manejamos en Chile hablan de al menos 4 o 5 millones de trabajadores activos del mercado laboral que van a tener que o modificar sus habilidades, especializarse, adquirir nuevas habilidades para mantenerse vigente en el trabajo, o bien sus ocupaciones simplemente van a ser eliminadas por la automatización y por todos los procesos que todos conocemos bien que están sucediendo, ¿cierto? Pero también hay buenas noticias. También sabemos que hay un montón de ocupaciones y habilidades que están surgiendo. Y depende de todos nosotros que nos pongamos de acuerdo, que nos coordinemos bien como ecosistema, ¿cierto? Y nos preparemos para enfrentar estos desafíos. Entonces, en todo ese contexto, más en el entendimiento que cuando tú conversas con organizaciones que están viviendo procesos de transformación, uno les pregunta cómo están solucionando sus desafíos, te dicen que sus desafíos de procesos que están cambiando no los pueden satisfacer con su propio talento, los van a buscar afuera, como estrategia de reconversión, tampoco las encuentran, tenemos un problema. O sea, parece ser que este desafío de reconversión laboral nos acompaña a todos en forma transversal, en Chile y en todo el mundo. Y bueno, el mismo salud, ¿cierto? El sector de salud, que está con unos desafíos enormes de alta escala en materias de infraestructura tecnológica, en materia de infraestructura tecnológica, materia de data science, materia de inteligencia artificial, interoperabilidad, automatización. Entonces, no hay ningún sector que uno podría decir que está salvado, ¿cierto?, de este desafío que se nos viene encima y tenemos que ver cómo hacerlo. Entonces, nos cabe preguntarnos, y desde ahí un poco nace Relink, cómo y qué sistema instalamos o metodología que facilite procesos de reconversión laboral, que facilite a las organizaciones adaptarse permanentemente, acompañar al mercado laboral y permitir a las personas también que se mantengan vigentes y en esta transformación, ¿cierto?, que impacta a todos los sectores. Y desde ahí esta iniciativa es público-privada, nace buscando ser este sistema, acompañar a las organizaciones y a los sectores, a las empresas, organizaciones, personas, trabajadoras, al Estado, en instalar este sistema que lo que busca es ser un orientador de procesos de reconversión laboral en base a las habilidades que tienen las personas acumuladas en virtud de todas sus experiencias laborales y formativas y que los acompañan. Nosotros siempre decimos que el propósito en definitiva del proyecto es poner en valor las habilidades de los trabajadores para acompañar la evolución del mercado laboral y entregar orientación pertinente, eficiente, costo-tiempo eficiente para reconvertirse y adecuarse a estos nuevos desafíos que en todos los sectores se están viviendo. Eso un poco para contarte del proyecto. No sé si quieres que abordemos al tiro de cuál ha sido la estrategia para poder... Sí, antes de entrar a salud, pero estrategias generales que ustedes siguen y un poco conectándolo con esta ley, que me imagino que es una buena estrategia también para ir avanzando Perfecto. En ese desafío. Mira, si pienso en la estrategia que hemos implementado para abordar este desafío, creo que se puede resumir en 4 materias o 4 elementos. El primero es que tenemos que cambiar la mirada, o mejor dicho, complementar la mirada de las competencias laborales a las habilidades laborales, entendiendo las habilidades laborales como un concepto, un saber hacer, algo que un trabajador puede desarrollar en distintos contextos laborales y puede aportar perfectamente a una nueva ocupación o a un nuevo sector económico o a un nuevo rol.
En segundo lugar, buscar una solución flexible, una solución formativa flexible, y en ese sentido en Relink lo que estamos nosotros empujando en todos los sectores económicos con los que hemos podido trabajar, que después quizás puedo contar un poco de eso también más adelante, estamos desarrollando o diseñando mallas formativas flexibles. Estas mallas formativas, en forma muy simple, lo que son conjuntos de módulos formativos que se desarrollan en base a habilidades, no a competencias laborales, y que permiten conectar distintas ocupaciones del mismo sector o de distinto sector. Y con eso lo que estamos buscando es eficientar y acortar los procesos de formación de las personas, cambiando este modelo tradicional de educación que entendíamos que uno va a estudiar la ocupación completa, a un modelo más innovador que apunta a una educación, a una formación en base a las brechas que tenemos. Y con eso le damos como la buena noticia a todos que nadie queda obsoleto, sino lo que queda obsoleto es la ocupación en la que yo me estoy desempeñando actualmente. Pero tengo un conjunto de habilidades, una mochila de habilidades que yo puedo aportar, y luego puedo cerrar mis brechas a través de estos módulos que son una especie de Lego, por decirlo así, que yo puedo moverlas y conectan distintas ocupaciones en distintos sectores económicos. En tercer lugar, la estrategia ha sido que tiene que ser con tecnología. O sea, estos desafíos que nos impone el mercado laboral, la reconversión laboral, de algún modo lo ha venido a acelerar la tecnología, la transformación digital, la revolución 4.0 y todo eso. Entonces dijimos del día 1 que esto tiene que ser solucionado a través de tecnología, que la tecnología nos ayude a solucionar este problema, ¿cierto?, este desafío. Y por eso nosotros hoy día tenemos una plataforma, Relink, www.relink.cl, que pueden conocer cuando quieran, y lo que hace es, con sus algoritmos, facilitarle a las personas a reconocer qué habilidades han podido desarrollar a lo largo de su vida laboral y formativa, conocer su potencial de reconversión a nuevas ocupaciones que están emergiendo, y también entregar una solución entendida como una ruta formativa, un tipo de Waze laboral, ¿cierto? En que me dice que si yo estoy en un lugar, quiero llegar a una ocupación de destino, una ocupación meta, hay un camino que yo puedo recorrer, y eso es lo que la plataforma te intenta orientar. Te dice, necesitas desarrollar un módulo o materias relacionadas con un cierto aspecto. Y en cuarto lugar, y creo que es la materia más importante que creo que ha podido definir nuestro proyecto y que creo que hemos aprendido también en el camino como proyecto, poner en el centro la taxonomía. Y cuando hablo de taxonomía, estoy hablando de esta clasificación de habilidades y ocupaciones que nos permiten tener un entendimiento común y conectado de todas las ocupaciones en los distintos sectores. Entonces, ¿por qué creo que es tan importante? Y creo que ese tema ha sido recurrente, por lo menos en el panel anterior escuché algo, que tenemos que empezar a buscar las soluciones y vincular los desafíos de ocupaciones, formación, trabajo, con un lenguaje único. Y la taxonomía eso es lo que hace, disponibilizar un lenguaje único de habilidades y ocupaciones. Y con eso facilitamos transiciones laborales, porque estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de fontanero o hablamos de gaffiter, es lo mismo. Simplemente es un tema ontológico, un tema de conceptos. Y eso creo que ha sido como el corazón de la estrategia de Relink, poner a la taxonomía en el centro. Y no sé si sigo hablando o estoy hablando mucho. Me encanta. No, me encanta, pero pausa. Pero quizás pausa, porque después les puedo contar de la taxonomía y en qué hemos avanzado. Ya, súper. Ya, pero me encanta ese entusiasmo porque vamos a seguir un poco en esa reflexión, y le quería preguntar a Javiera, en tu calidad como coordinadora de Red de Innovadores Públicos del Laboratorio de Gobierno, ¿qué brechas ves tú desde tu mirada, desde tu posición, y cómo podemos hacernos cargo justamente de las brechas actuales en el desarrollo de nuevas capacidades necesarias? Súper, muchas gracias, y muy interesante ahí todo el trabajo que están haciendo desde Relink. Tal vez para las personas que no conocen el laboratorio, explicar brevemente qué es lo que hacemos. Nosotros somos la agencia del Estado, que ahora estamos en el Ministerio de Hacienda, que nos encargamos de co-crear soluciones a problemáticas prioritarias del sector público, y eso lo hacemos en distintos ámbitos. Uno de esos ámbitos es acompañando a instituciones públicas, utilizando ciertas metodologías de innovación para poder llegar a soluciones co-creadas con la ciudadanía.
Y por otro lado también tenemos un índice de innovación pública que justamente mide las capacidades institucionales para innovar que tienen los servicios públicos. En estos momentos no tenemos una medición específica, por ejemplo, para el sector salud, pero estamos trabajando en poder desarrollar una medición en ese ámbito, y sí trabajamos con instituciones centralizadas de salud como FONASA u otras instituciones que sí se están midiendo hoy. Y por otro lado tenemos la red de innovadores públicos, que es el área que me toca coordinar a mí, que finalmente tiene el objetivo de desarrollar capacidades más bien individuales, o sea, cómo nos hacemos cargo de que las personas que integran el Estado tengan las capacidades necesarias para afrontar los desafíos con innovación. Y yo creo que en ese sentido, de lo que hablaba Isabel, con todos los desafíos que tenemos en cuanto a la ley de transformación digital, los desafíos cambiantes que existen en el sector público y en la sociedad en general, o sea, no es solamente dentro del sector público, tenemos desafíos como el cambio climático, tenemos desafíos en salud en distintos sectores. Entonces, ¿cómo podemos generar este gen del cambio en el fondo dentro del Estado para que las personas puedan ir adaptándose más rápido a estos cambios y puedan también aplicar nuevas formas de trabajo, nuevas metodologías? Y en ese sentido lo que nosotros vemos es la necesidad también de trabajar con la base. Mucho se habla de los liderazgos, ¿cierto?, que ciertamente son muy importantes para poder habilitar estos procesos, de la normativa que tenemos, pero tenemos que mirar también a quienes están en la base ejerciendo la función pública, que tienen contacto con la ciudadanía, y para nosotros ese es el público como más importante de intervenir, porque son quienes finalmente ponen en operación todas las soluciones que nosotros podamos hablar. En el caso del laboratorio, nosotros tenemos esta red que la componen 26.000 personas, de distintos sectores, de distintas jerarquías también dentro de la función pública, y que también buscamos abrir espacios para la colaboración con otros actores. Y creo que ahí una capacidad clave, tanto institucional, pero también que podemos abordar de manera individual, es cómo nos conectamos con otros actores, tanto del mundo privado como la sociedad civil, u otras iniciativas que estén trabajando en desafíos similares, y que podamos de alguna manera incentivar esos espacios, formalizar esos espacios de colaboración. Y nosotros desde el laboratorio articulamos mucho eso, pero queremos también impulsar a que todas las personas desde el Estado puedan generar estos espacios de colaboración y de apertura. Ese es uno de los ámbitos que se mide en el índice de innovación pública también. ¿Qué tan abiertas son las instituciones a colaborar con otros? ¿Qué tan abiertas son a incorporar también la visión de sus personas usuarias? O sea, cómo co-creamos soluciones con las personas y las involucramos desde el inicio. Y aquí no solamente hablamos de la ciudadanía, sino que también hablamos de los funcionarios. Cuando estamos desarrollando soluciones tecnológicas, cuando queremos adoptar nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer nuevos procesos, estamos realmente involucrando a las personas que van a tener que ejercer y operar esos cambios. Entonces, ese es un cambio de paradigma también que es importante y que estamos impulsando fuertemente desde el laboratorio. Y tal vez algo que también nos interesa mucho es cómo fortalecemos estos liderazgos invisibles en muchas ocasiones, que son aquellas personas que tienen la motivación para generar los cambios y que muchas veces no tienen el espacio o los recursos o los apoyos necesarios para hacerlo. Y ahí nosotros vemos una oportunidad súper importante de poder potenciar a esas personas, de poder empoderarlas y también de entregarles las herramientas. Más allá de una teoría, ver cómo ellos pueden aplicar todo lo que nosotros estamos conversando, tal vez a un nivel mucho más estratégico en la operación, y cómo pueden ver el valor de generar estas transformaciones y estos cambios en el largo plazo en su día a día, impactando en sus procesos más directos. Muchas veces la gente se desmotiva cuando la conversación está muy en la estrategia y muy arriba. Entonces creemos que es importante que eso se vaya vinculando con la operación del día a día, que la gente pueda ir viendo efectivamente cómo las transformaciones que propone, los cambios que propone, tienen un efecto en lo que están haciendo en su trabajo hoy. Y eso es algo que nosotros incentivamos mucho desde la red, desde los distintos programas que tenemos, tratando de instalar herramientas y metodologías que sean prácticas y rápidas de aplicar. Y tal vez como contarles también que lo que estamos trabajando en estos momentos desde la red y más vinculado al sector salud es que estamos promoviendo una comunidad de innovación para la salud, porque nos hemos dado cuenta en los últimos años de que las iniciativas de innovación que surgen desde el sector público
gran parte de ellas viene del sector salud. En el concurso Funciona, que es del servicio civil, donde se premian iniciativas de innovación, una gran mayoría son del sector salud. Desafíos públicos, que es otro concurso donde hacemos un levantamiento de desafíos públicos, viene también un porcentaje muy amplio desde el sector salud. Entonces vemos que hay una necesidad también de conectar y de que todas estas iniciativas de alguna manera conversen, se conozcan, se visibilicen de mejor manera y podamos generar espacios de colaboración que permita enfrentar esos desafíos de manera conjunta. Nosotros tenemos un rol desde el gobierno central, pero trabajamos de manera muy descentralizada con personas de todo Chile, de todos los niveles. O sea, tenemos integrantes que vienen de CEFAM a servicios de salud, hospitales, y todas esas personas tienen desafíos súper similares. Y muchas veces no tienen el espacio para poder conectar y para poder compartir justamente esos desafíos y encontrar soluciones en conjunto. Entonces, estamos trabajando en esta comunidad para la salud, de la que también SENS es parte, con el Hospital Doctora Eloísa Díaz de la Florida, estamos también con la Seremi de Salud de Ñuble, universidades, y la idea es invitar a más personas a poder sumarse a estos desafíos que tienen que ver con la gestión del cambio y con cómo poder generar una gobernanza también para innovar dentro del sector. Muchas gracias, Javiera. Me hace mucho sentido sobre todo lo que mencionaste con respecto a los incentivos, que después creo que retomemos. Y tu último comentario con respecto a salud, ¿ya? Mira, hicimos una mirada más bien macro, pero ahora le quería preguntar al doctor Orellana, en su calidad de presidente de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, si hacemos un foco a salud y pensáramos en el futuro, por tanto, de la medicina en base al presente, y a partir de todo lo que estamos escuchando en este contexto, ¿cómo la tecnología influye en ese futuro de la medicina? ¿Cómo ve usted este desafío que tenemos ante nuestros ojos? Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes tienen que darse cuenta que todo esto que han conversado acá nos llegó a nosotros así, ¿no es cierto?, una gran lluvia, porque somos los encargados de formar el recurso humano en salud. Yo siempre dije que la medicina, la ciencia de la salud, pertenecían a las ciencias sociales, estaban más cercanas a las ciencias sociales. Sin embargo, hoy día ustedes se pueden dar cuenta que la medicina cada vez se relaciona más con el progreso, con la tecnología. Y su progreso generalmente se debe a la ingeniería y a la matemática. Yo les voy a contar una pequeña anécdota de mi experiencia. Yo soy neurocirujano. Cuando yo hice mi beca, cuando me fui formando como neurocirujano, no existía ni el escáner ni la resonancia. Por consiguiente, cuando tú tenías que llegar a un punto dentro del cerebro, era buscar un punto en una esfera. Y ahí estaba el arte. Y habían algunos, ¿no es cierto?, que a la primera, ahí llegaban, otros no. Pero ¿cuál era el problema? El problema de cuando tú intentas sobre el cerebro, produces daño. Y eso es lo que había que evitar. Ese arte hoy día no existe. Hoy día tú haces un escáner y haces una resonancia. Fusionas las imágenes en un computador, que puede ser en tu casa, y lo mandas al computador del pabellón a una máquina especial. Esa máquina se llama neuronavegador. Y el otro día tú lo único que tienes que hacer es colocar la cabeza del paciente bien ubicada en el cabezal. Y luego colocas la máquina. Y la máquina hace ¡pim! Y te lanza un láser. Y te dice, abre aquí.
No se le ocurre ni allá ni acá, ahí. Y tú abres ahí y ahí está. ¿Ya? Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, menos lesión, ¿no es cierto? Significa una cirugía mínimamente invasiva, ¿no es cierto? Significa un periodo de hospitalización más corto, menos secuela. Es decir, un avance increíble, pero nosotros seguimos operando exactamente igual como operaba Cushing el año 30. Hacemos la misma incisión, entramos por donde mismo, abrimos el huesito de la misma manera, todo igual. Pero la tecnología nos permitió ser más precisos. Es decir, indudablemente hoy día estamos en una medicina que es distinta. Ahora, ¿eso se enseña? Sí, se enseña. ¿Ah? Ustedes saben que la formación en la ciencia de la salud es fundamentalmente tutorial. ¿Ah? Está el tutor que te dice, mira, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo allá, y por supuesto que se puede enseñar. Pero hay otro aspecto que también tenemos que darnos cuenta. Han habido cambios en la población, que son cambios demográficos y cambios epidemiológicos. Hoy día nosotros tenemos una población envejecida. Hoy día las expectativas de vida superan los 80 años. Cuando yo era chico, eran los 50. A los 50 la gente se moría. Hoy día las expectativas son grandes. Pero eso también trae que ya las enfermedades agudas no son tan importantes. Hoy día son las enfermedades crónicas, ¿cierto? Tú tienes la hipertensión, la diabetes, la artritis, la artrosis, etcétera, que son enfermedades que requieren una atención distinta. Y eso significa que tienes que tener una formación que esté orientada hacia eso. Tenemos una reforma en salud. Y la reforma en salud se basa en la atención primaria, lo cual yo lo encuentro fantástico, creo que así debe ser. Pero, ¿estamos formando los médicos para esa atención primaria? ¿O lo estamos formando los especialistas? Vamos por el otro lado, vamos contrario a lo que es la política que está llevando el Estado. Entonces yo creo que ahí yo no diría que no estemos preparados, yo diría que hay que cambiar un poco la orientación. Yo creo que el perfil de egreso del médico debe tener claro que él es un médico general que va a ir a la atención primaria con un sistema de medicina familiar y que a futuro él tiene todo el derecho a especializarse y seguir los caminos que le permiten la formación en medicina. Yo creo que hoy día todavía eso no. Se está trabajando, sí, en hacer el perfil de egreso del médico que Chile necesita, que yo creo que es fundamental. Lo otro que es interesantísimo y que está ocurriendo en medicina es la ciencia de datos. Yo creo que la ciencia de datos es un paso enorme y fantástico. Ustedes escuchan por ahí de repente, hay alguien, en los diarios sale, faltan 11.600 médicos en Chile. ¿Faltan 11.600 médicos en Chile? ¿De dónde viene ese dato? Fíjate que si tú rebuscas un poco y sacas de la Superintendencia de Salud, en Chile hay en estos momentos 64.600 médicos y tanto. Eso está por encima de la OCDE. La OCDE tiene 3,3 médicos por 100.000 habitantes y aquí este cálculo nos da
3,6. O sea, no faltan médicos en Chile. El único problema que hay, esos 64.000, no están los muertos, porque los muertos se sacan. Pero no sabemos si todos están ejerciendo. ¿Vean? Es la única discusión que podría haber. Pero esa ciencia de datos sí nos da una orientación, porque de repente tú dices, faltan 20.000 médicos en Chile, y eso justifica crear una nueva escuela de medicina. Y resulta que ese es un campo que no está limitado. ¿Por qué? Porque existe la autonomía universitaria. Porque existe una universidad, puede crear una escuela de medicina cuando quiera, donde quiera y como quiera. Entonces, falta una regulación. Y esa regulación tiene que hacer conversar a salud con educación, que yo creo que se ha intentado, nunca se ha logrado. Hay que conversar salud con educación, porque eso hay que regularlo. Existe la metodología para saber, ¿no es cierto?, cuántos médicos necesitamos, cuáles son las atenciones que necesitamos. Porque resulta que si decimos, no, tenemos un número de médicos adecuado, ¿qué falla entonces? ¿Por qué la gente se queja? Están mal distribuidos, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver región metropolitana, quinta región y octava región, reúne a toda la gran masa de médicos. Pero ubica un hematólogo en Punta Arenas o en Arica. Entonces, hay una serie de cosas que significan una regulación, que requieren una regulación. Y eso tiene que darse, tiene que haber una conversación sobre ese tema. Y por último, quería contarles un tema que es el de la ciudadanía, lo que la gente pide. La gente reclama la deshumanización de la medicina. Hoy día el médico no te mira, no te habla, no te escucha. Tú le cuentas, pide exámenes y cuando vuelve los mira y entrega una receta. Y la parte humana se perdió. Ese es un clamor de la ciudadanía y la gente reclama eso, que existía en el médico antiguo y que hoy día no existe, y que yo creo que es una cosa que hay que hacer, es una cosa que también tiene que ir en esta formación del nuevo profesional, que no puede ser solamente ciencia, tiene que ser humano también. No sé. Súper, me encanta eso final y lo voy a tomar. Y les voy a plantear una pregunta bien transversal, que no preparamos antes, pero porque creo que sería interesante que expusiéramos con respecto a qué capacidades, qué habilidades creen ustedes que necesitamos formar a nuestros profesionales técnicos, y si pudiéramos acotarlo a salud, ¿qué creen ustedes? 2 o 3 conceptos. Usted habló de ciencias de datos, por ejemplo. Habló la tensión entre la humanización y la digitalización, la tecnología. ¿Cuáles son entonces, ustedes creen, alguna, 2, 3, algunas ideas, fuerzas de estas habilidades, capacidades que necesitamos formar, instalar en nuestros profesionales y ojalá también al mundo técnico? ¿Quién da más? Chuta, ya, si quieren parto yo. ¿Ya? Es Sí, que adelante. aquí tenemos como nosotros desde la parte tecnológica del Estado, hay una serie de competencias y de formación que el Estado en general carece, desde ciencia de datos, de entender qué es lo que es un dato, qué es lo que es la metadata, y tiene que ver más bien con lo tecnológico y eso se encarga, digamos, las universidades, y existe la formación en sí. Pero una cosa que nos hemos ido dando cuenta a medida que avanzamos en este proceso de implementar una ley que tiene ciertas características, es que hay un tema también, y quizás lo relaciono un poco con lo humano, con el tema de la gestión del cambio.
Yo tengo la sensación de que eso, como que en general cuando hablamos desde la parte más tecnológica, como que le damos un poquito de menos prioridad o bajamos un poquito el volumen respecto a la gestión del cambio. Porque todo esto va a ser posible en la medida que las personas estén dispuestas a trabajar en pos de tener claridad de lo que es la metadata, claridad de identificar, por ejemplo, el dato dentro de su organización, qué datos tengo, qué datos consumo, qué datos entrego, por ejemplo. Y eso tiene que ver con formación, eso se forma. Pero también existe una cuestión que es voluntad de llevar a las personas. Y un poco relacionado con lo que decía Gaby. ¿Qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, no tienen estabilidad? ¿Cómo hago que se incorporen? Entonces, siento que la gestión del cambio es un tema que está, pero como que no está. No sé cómo expresarlo. O sea, hay que hacerse cargo de eso. Porque si básicamente no me hago cargo de la gestión del cambio dentro de las organizaciones, independiente de lo que sea, yo creo que no tiene que ver ni con lo público ni con lo privado. Tiene que ver con una cosa más general. Si no me hago cargo desde ahí, muy difícilmente voy a poder implementar desde una herramienta básica o hasta entender un concepto común. Perfecto. Sí, yo me voy a agarrar un poco de lo que dijo Isabel y después del doctor, y voy a cambiar, voy a dar de vuelta un poco la pregunta que hiciste, Sandra. Yo creo que la reconversión laboral es una gestión del cambio, así, por definición. ¿Y por qué lo digo así? Es porque requiere demasiadas materias que interconectadamente, ¿cierto?, sucedan. Desde que haya una decisión, como país, como organizaciones, como sectores, como personas, como todo, de que la reconversión laboral es importante. La ponemos en el centro, invertimos en ella, invertimos tiempo, planificación, directrices, presupuesto, todo. En segundo lugar, en que si los trabajadores no están convencidos, si las personas no están convencidas de esta reconversión, tampoco va a funcionar. Entonces hay que subirlos también en este proceso. Los trabajadores tienen que, disculpen yo quizás hablar todo el rato de trabajadores, pero finalmente este proyecto es transversal a todos los sectores. Entonces, al final, si el trabajador no está arriba de este proceso de transformación digital, de esta reconversión laboral, y no le hace sentido, y no sabe finalmente cuál es su perfil u ocupación de destino, tampoco va a ser exitosa la reconversión laboral. Entonces hay un montón de ámbitos y un montón de cosas que tienen que suceder a nivel de ecosistema. Primero que sea una decisión, ¿cierto?, de que esto suceda. Y lo otro que me quería agarrar un poco del comentario que decía el doctor, de cómo tenemos mejores herramientas para saber lo que realmente se requiere. Porque usted hablaba el ejemplo del número de doctores, entonces uno se pregunta, ¿estarán todos desempeñándose como doctores o no?, etcétera. Y ahí vuelvo a esta conversación que dejé iniciada hace un rato de las taxonomías. El valor de trabajar con las taxonomías no es solo poder conectar a través de un lenguaje único cuál es el vínculo que existe entre las distintas ocupaciones y sectores. Porque eso es algo muy positivo, porque muy beneficioso, porque nos ayuda también a cortar procesos de tránsito laboral de las personas. Pero también tiene un montón de otros beneficios que tienen que ver con la posibilidad que una taxonomía puede vincular distintas fuentes de información. Puede generar información rica que evita quizá, y no, ¿sabes qué? Más importante aún, quizá, un poco más me agarro de lo que usted decía, doctor, que permiten hacer también prospección laboral y tener claridad de lo que realmente requiere cada sector y qué perfiles están siendo requeridos en los distintos sectores y cuáles no. Entonces un poco quería poner eso en el centro y volver a hablar del valor de trabajar con una taxonomía, con este lenguaje único, esta clasificación de habilidades y ocupaciones, que es el caso que nos compete a nosotros, ¿cierto?, para responder a los desafíos de reconversión laboral, pero también a los desafíos del trabajo del futuro, ¿cierto?, a los desafíos de la prospección laboral que todos los sectores requieren. Y eso a nivel internacional, los países que están más avanzados en la materia lo declaran firmemente. O sea, los países tienen que avanzar en una taxonomía de habilidades y ocupaciones o perfiles ocupacionales, ¿cierto?, que responda a la idiosincrasia local. Y me estoy alargando de nuevo, porque era... Pero tiene que ver con eso, con que los países tenemos que avanzar en tener nuestra propia clasificación de habilidades y ocupaciones que responda a la idiosincrasia local, como decía, y a los requerimientos de los distintos sectores de la economía y de salud, por cierto.
Súper. Siguiendo ese camino, por ejemplo, en salud, nosotros tenemos que pensar que vamos a formar el recurso humano en salud. Y tenemos que pensar en el nicho de trabajo posterior. Claro. ¿Cómo obtenemos un buen provecho de ese nicho de trabajo? Trabajando en equipo. El trabajo en equipo va a ser el que va a permitir fundamentalmente la atención primaria. Pero fíjate que no solo en la atención primaria, también en la alta especialización, en una unidad de cuidado intensivo. Igualmente, el trabajo interprofesional es tremendamente provechoso para el resultado. Eso nos obliga a que nosotros pensemos en una educación interprofesional desde la partida. ¿Por qué? Porque hoy día tú tienes una escuela de medicina, perfil de egreso, currículum, estas son las competencias y habilidades que tiene que tener un médico. Escuela de enfermería, perfil de egreso, las competencias que tiene que tener, etc. Obstetricia, tecnología médica, etc. Cada uno tiene eso. Tenemos que juntarlos, porque en la medida que cada uno aporta sus saberes, el resultado va a ser mucho mejor. Entonces no podemos exigirle que trabajen bien en equipo si no les enseñamos a estudiar en equipo, a estudiar transversalmente. Entonces yo creo que esa es una cosa, como te dijera yo, que está faltando, y que yo creo que debemos juntarnos todas las facultades de medicina que tienen esta cantidad de carreras a trabajar en la educación interprofesional. Yo creo que tienen que salir en eso. Hay otras herramientas para la parte de humanización, como por ejemplo la medicina narrativa o la medicina gráfica. Fíjate que ayer, otra anécdota cortita, ayer me pasó esto, hubo una reunión en la facultad mía sobre medicina narrativa y había estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, obstetricia, tecnología médica, de todo. Y habían también estudiantes de parvulario. Y se presentó un cómic de un médico, señor, que estaba palpando el abdomen de un paciente que estaba en la cama. Y posteriormente había un señor, en otro de los cuadros, sentado llorando. De las 7 escuelas que ahí habían, hubieron 5 interpretaciones distintas a ese mismo cuadro. Porque la formación profesional de cada uno lo pensó distinto. Eso tenemos que transversalizarlo, tenemos que hacer que estudien juntos, que analicen, que tengan un pensamiento crítico, que eso es fundamental en la formación de profesionales de la salud. Sí, Javiera. Bueno, ahí creo que han dicho varias cosas. Me agarro un poco de lo último que dijo el doctor con respecto a esta necesidad de la interdisciplina, de cierta forma, y tal vez ampliarlo más, no solo a las carreras relacionadas al mundo de la salud, sino que también cómo podemos generar profesionales que puedan tener competencias compartidas entre distintas carreras. Por ejemplo, uno de los enfoques que nosotros utilizamos para el desarrollo de proyectos de innovación tiene que ver con el diseño de servicios. Y creo que esa es una herramienta, es una metodología, una forma de trabajar que tiene mucho que ver con la humanización del servicio en general y en este caso de la medicina, por ejemplo. O sea, cómo podemos integrar nuevas metodologías al trabajo que estamos desarrollando, y el diseño creo que es una herramienta súper potente en ese sentido. Desde la innovación se utiliza mucho, ¿cierto?, el enfoque del design thinking, cómo podemos utilizar estas metodologías con las personas al centro, y ahí concuerdo totalmente con que la diversidad de miradas es muy relevante para poder generar soluciones que puedan ser sostenibles en el tiempo y que también se hagan cargo realmente de los problemas que tienen las personas. Creo que el diseño tiene muchas herramientas que nos permiten acercarnos a eso, más allá de lo técnico.
también desde la parte humana, desde la observación, desde técnicas de investigación que son menos cuantitativas tal vez y que nos ayudan a ver cosas que tal vez desde otros ámbitos no vemos. Y por otro lado, también el tema de la gestión del cambio que mencionaba Isabel, a mí me parece clave. Lo vemos muchas veces que la tecnología se toma como un fin. Queremos digitalizar todo, ¿por qué? Porque eso lo dice la ley, porque así tiene que ser, porque quiero que seamos tecnológicos, pero ¿cuál es el fin último de eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cómo podemos involucrar a todas las personas que van a ser parte de ese cambio para que se suman al carro y también puedan identificar otras oportunidades que puedan existir de cambio en la misma institución, en la misma organización, que permitan resolver realmente los problemas de las personas? Creo que no perder el foco como en el propósito final, en la vocación de servicio. Creo que en el sector salud, más que en muchos otros sectores, es un sector que tiene un impacto demasiado importante en la calidad de vida de las personas, en el bienestar de las personas, y en ese sentido me parece que poder reconectar con ese propósito también es súper relevante para humanizar lo que se está entregando, para también considerar a todas las personas que forman parte del sistema. O sea, no son solamente los médicos, hay millones, ¿cierto?, de personas que están trabajando en el sector y que tienen contacto directo con los dolores de las personas en un momento de mucha vulnerabilidad. Entonces creo que asumir esa responsabilidad también tiene que ver con buscar nuevas estrategias, nuevas herramientas para ir haciéndonos cargo de los desafíos que se vienen y que sabemos que son bastantes. Ya, súper. Les comento que vamos a dejar unos minutos al final de la exposición para preguntas, ¿sí? A ver si generamos ahí alguna conversación más ampliada. Pero vamos a pasar ahora a la segunda parte, que es ahora la mirada desde capital humano, de formación, de capacitación, reconversión laboral, y ante todos estos desafíos, retos de formar estas capacidades y ante el contexto de la transformación digital, te quería preguntar, Isabel, ¿qué desafíos para ti presenta, por tanto, la formación de capital humano en este sentido? A ver, bueno, desde el gobierno central ha ido un poco construyéndose espacios para hablar de este desafío, porque claro, nuestro foco inicial es la tecnología en sí, las plataformas compartidas, políticas. Entonces, desde nuestra posición de gobierno digital se ha ido dando un descubrimiento que quizás debe estar estudiado probablemente, respecto a cómo hacemos que lo que nosotros estamos entregando al resto de los órganos de la administración del Estado pueda irse incorporando, y nos hemos ido dando cuenta que hay una gran carencia en el Estado de formación especializada en temas de tecnología, ¿ya? Y el desafío se vuelve mucho más importante en términos de pensar que tenemos catastrados 700 órganos, no estoy abriendo en esos 700 órganos el área salud en sí, que son como 2000 y algo con la capilaridad que tiene. Entonces, si uno lo piensa, es un grueso importante de instituciones o órganos que hay que tener un lenguaje común, un entendimiento común para poder implementar desde tecnología hasta plataformas, cosas más simples. Es decir, tengo que tener a alguien que, por ejemplo, tenga especialización en gestión documental, por ejemplo. Dado que la ley me establece ciertos parámetros, me establece etapas y hay toda una metodología, digamos, por eso. Pero básicamente tengo que lograr tener a alguien que tenga conocimiento de gestión documental, y eso es tanto en una municipalidad pequeña como en un órgano grande como una superintendencia, por ejemplo, o una subsecretaría, con diversidad de recursos. Por lo tanto, el desafío hemos ido como diagnosticando este desafío a medida que vamos avanzando. No ha sido esto algo tan planificado. Y en ese sentido, estamos ahora actualmente con un proyecto de generar una academia digital. Sin duda consideramos que si no hacemos alianza con los entornos que tenemos, por ejemplo, Servicio Civil, Subsecretaría de Desarrollo Regional, que ellos se encargan en general de gobierno local y tienen sus propias academias, estamos trabajando con ellos para poder armar esta academia que venga a generar formación en temas de transformación digital y un poco reportando también a lo que pide la ley. Entonces, por lo tanto, va a ser en una primera instancia, pensamos como una medida más ad hoc a lo que la ley está demandando, pero
creemos que dado cómo se va a dar y cómo lo que se espera que es concluir con la ley, esta formación debería ser algo más constante, con cosas más transversales dentro del Estado, donde vayamos dividiendo también como la capa a la que queremos llegar con qué tipo de formación. Entonces vamos a tener formación probablemente de alguien que tiene que usar una plataforma, más bien a nivel usuario, que eso tengo que hacerlo, como también a nivel de directivo de qué es la transformación digital como una competencia. Entonces estamos en un camino que es bien inicial, bien de diagnóstico, y trabajando en este proyecto para poder hacernos cargo de la misma demanda que genera esta misma ley. Estamos como en ese camino. Súper. Muchas gracias. Y Gabriela te iba a preguntar en la misma línea, por tanto, para recoger este camino que se está abriendo en todo lo que es la formación, desde tu experiencia en el tema de reconversión laboral. Ahí cuéntanos lo que estamos trabajando en el ámbito de salud. Sí. Mira, voy a entrar al ámbito de salud, pero me quiero tomar unos minutos para contar un poquito más de esta taxonomía y cómo está construida. Y ahí le vamos a contar cómo la vamos nutriendo y el trabajo que estamos haciendo ahora en salud digital. Perdón. Relink, en esta plataforma Relink, para poder entregar resultados a las personas de potencial de reconversión, de caminos de formación que tomar para llegar a una ocupación de destino, se nutre de esta clasificación o taxonomía de habilidades y ocupaciones que la partimos construyendo desde la clasificación que utiliza la Unión Europea, ESCO. Desde ahí tomamos esa estructura de datos, tomamos esa data que era la que mejor se adaptaba a la realidad local y regional y la hemos ido nutriendo y complementando con el trabajo sectorial que hemos venido haciendo con distintos sectores de la economía. Hasta el minuto, como ejemplo solamente, hemos podido trabajar con manufactura avanzada, mantenimiento 4.0, supermercados, telecomunicaciones, tecnologías de la información, por cierto, que es uno de los sectores que nos ha tenido trabajando más porque está permanentemente apareciendo nuevas ocupaciones y nuevas habilidades que tenemos que incorporar en la taxonomía que por lo demás está pública, todos pueden conocer en www.mapa, con H entre medio, -latam.com. Así que ahí bienvenidos a conocer nuestra taxonomía, pero lo que yo quiero contar es que esta plataforma Relink está conectada a esta taxonomía, que está abierta, y ahora, hace un par de meses, ¿cierto?, iniciamos un trabajo súper interesante en conjunto con el CENS para poder nutrir esta taxonomía también con información de salud digital. Va a poder contextualizar a los requerimientos que hoy día en Chile se están necesitando. Y en ese sentido el trabajo, como ya había un ejercicio muy importante del marco de cualificaciones que han podido levantar, hay varios perfiles ocupacionales de salud digital que ya están levantados, lo que hicimos o lo que estamos haciendo es una investigación exploratoria cualitativa, que lo que hacemos es identificar las habilidades que están debajo de todos esos perfiles para poder luego disponibilizarlo en esta taxonomía para procesos de reconversión laboral. Al mismo tiempo, estamos generando una malla de formación en base a habilidades para el sector de salud, que también, como les contaba hace un rato, se está desarrollando como un tipo de Lego, en la medida de que cada perfil, ¿cierto?, va a tener un conjunto de módulos formativos que pueden estar perfectamente en más de una ocupación y perfectamente en otros sectores. Por ejemplo, como hallazgo, que es algo que para todos ustedes no es una novedad, ¿cierto? Hay una alta conexión entre las habilidades que requiere el sector de salud digital y de tecnologías de la información. Lo que sí es novedad es que nosotros, a través de esta taxonomía y a través de la plataforma Relink, vamos a poder entregar esas conexiones y vamos a poder decir cuáles son las habilidades que se requieren en salud digital y cuáles ya están en ocupaciones que tienen perfiles, por ejemplo, de tecnologías de la información. Y con eso quizás vamos a dar la posibilidad de transitar talento que quizás está en el sector de tecnología al sector de salud para poder cubrir esta capa más nueva, ¿cierto?, que están teniendo todos los sectores que tienen que ver con la tecnología. O viceversa, ¿cierto? Finalmente lo que estamos buscando acá es facilitar el tránsito de las personas de una ocupación a otra, de un sector a otra, a través de formaciones en base a brechas y no en base a la ocupación completa.
Entonces, esa es un poco una virtud que tiene la taxonomía. Y ahora sí, así estamos partiendo también un pequeño piloto, digo, porque espero que crezca un poco más, también con el Hospital de la Florida, que es un hospital que va bien a la vanguardia, que siempre está impulsando, ¿cierto?, generar innovación. Partimos hace poquito también con un proyecto acotado, en un ambiente controlado, en que el Hospital de la Florida tomó la decisión, ¿cierto?, de utilizar la plataforma Relink y invitar a un grupo de trabajadores a que vayan a identificar su potencial de reconversión hacia 2 ocupaciones emergentes del sector de salud digital y conocer también sus brechas de habilidades para que la plataforma les entregue una recomendación, una orientación de formación para cerrar esas brechas. Entonces, en un próximo capítulo les podemos contar cómo nos fue con ese proyecto, pero estamos bien contentos de empezar a trabajar también con el sector de salud digital, que además yo creo que este es un primer paso, partir desde estas ocupaciones del marco de cualificaciones, ¿cierto? Pero quizás podemos seguir avanzando en nutrir esta taxonomía para las tantas otras ocupaciones que tiene el sector. Súper. Muy bien, ahí seguimos concentrados. Nos queda poco tiempo. Vamos a ir para ver si abrimos alguna ronda de conversación. Le iba a preguntar a Javiera, desde el mundo de la innovación, cómo, por tanto, afrontamos este desafío específicamente para innovar en salud y cómo puede la colaboración entre el sector público y privado o la academia fomentar la innovación en el área de salud. Súper. Bueno, primero yo creo que una de las grandes brechas o desafíos que nosotros vemos y que también vemos yo soy parte de una mesa de escuelas de formación del Estado que maneja servicio civil, y una de las grandes brechas que vemos es cómo también damos los espacios para las capacitaciones necesarias para justamente generar esta reconversión. Creo que ese es un desafío súper importante que tiene mucho que ver con los liderazgos y cómo posicionamos esto dentro de la prioridad, para poder ir avanzando y entregarle a las personas los espacios necesarios para justamente poder formarse, poder buscar hacia dónde su carrera puede moverse, ¿cierto? Buscar nuevos espacios para aportar valor. Y en ese sentido creo que también hay varias como brechas en cuanto a los recursos necesarios. Yo creo que eso es algo que nos pasa mucho y probablemente en el sector salud también, nos come mucho la urgencia. Entonces, ¿cómo posicionamos la necesidad de mayor capacitación, de mayor formación, dado el mundo cambiante en el que estamos? O sea, no podemos hablar de capacitación y de formación y de reconversión, pero a la hora de la operación misma, nunca hay tiempo. Creo que ese es un punto súper relevante que hay que tocar. Y por otro lado, en términos como de capacitación, también entender que la gente aprende de distintas maneras. No solamente un curso online va a ser una forma de capacitarse, ¿cierto? Podemos encontrar nuevas formas de poder generar espacios formativos dentro de las instituciones, dentro de las empresas, dentro de los lugares de trabajo, que no necesariamente tengan que ser por medio de un expositor, ¿cierto?, sino que puede ser a través de proyectos distintos. Creo que en ese sentido las metodologías colaborativas ayudan mucho a poder instalar nuevas capacidades también de trabajo en equipo, de colaboración. Entonces ahí siento que es importante como no perder el miedo a ir explorando nuevas formas de entregar esos conocimientos y también de generar estos aprendizajes colectivos. Dentro de todas las organizaciones hay alguien que sabe más, alguien que sabe menos, y poder también generar estos espacios de conocimiento compartido es súper relevante, y es algo que nosotros, al menos desde la red de innovadores públicos, tratamos de intencionar mucho. O sea, cómo levantamos experiencias que puedan servir a otros en sus distintos espacios de trabajo, de formación, etcétera. Creo que esos dos puntos diría yo que son súper importantes. Y con respecto a la colaboración con la academia, evidentemente, y sobre todo desde el sector público, hay muchas cosas que no podemos abordar. Y en ese sentido, la academia cumple un rol fundamental de generación de conocimiento que podemos de alguna manera adquirir y generar lazos de colaboración para que se puedan acelerar esos procesos de transformación. Creo que ahí, y eso no solamente con la academia, con el sector privado, con iniciativas como Relink u otras,
Es importante que podamos trabajar de manera colaborativa porque finalmente las brechas y los desafíos probablemente son similares en los distintos sectores. O sea, la digitalización, la tecnología no solamente afecta al sector salud, nos está afectando en todos los sectores. Entonces creo que hay muchas oportunidades ahí para buscar sinergias entre las distintas iniciativas que se están desarrollando. Súper, muchas gracias, Javiera. Y para terminar, la última, sí, el Doc, ¿cómo ve entonces de esta formación universitaria y cómo tenemos que hacernos cargo de estos desafíos? Fíjate que, bueno, yo les contaba al comienzo que la formación en las ciencias de la salud en general es una formación tutorial, ¿cierto? Donde el estudiante sigue un modelo. Todo esto es al lado de la cama del paciente. Entonces ustedes se pueden imaginar la crisis que nos produjo la pandemia, donde obviamente se cerraron los hospitales, se cerraron los consultorios, ¿cierto? Y el contacto, ¿no es cierto?, tenía que ser cero. Y eso desarrolló la simulación. Hoy día nosotros tenemos, yo diría, no creo que haya una escuela de medicina o facultad, más bien dicho, de medicina, que no tenga un centro de simulación. Hay algunas que tienen un edificio de simulación. Simulan desde la entrada hasta el pabellón de cirugía cardiovascular. Los fantomas son impresionantes, hacen de todo. Lloran, tienen movimiento, digamos, pupilar, ¿no es cierto? Y además tú los programas para que hagan algo, por ejemplo, una fibrilación auricular, ¿no es cierto? Y el paciente, si no hace lo que hay que hacer, se muere. ¿Ya? Felizmente es un fantoma, ¿no es cierto?, que se vuelve a utilizar, con sala de espejo. O sea, esa tecnología se desarrolló así, pero impresionante. Pero, ojo, cuidado, o sea, no podemos formar a un recurso humano en salud solo con fantomas. Nos falta toda la parte humana, esa parte no es posible, ¿ya? Sí, lo podemos hacer en una primera etapa para que no cometan errores en pacientes vivos, ¿no es cierto? Y que haya esa, que tengan esa experticia previa, perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Pero no se puede solo formar a través de la simulación. Eso no puede ser. En otro lado, ahí nos llevó a una unión con la ingeniería, específicamente con la ingeniería biomédica, que indudablemente hasta nos inventa software que pueden ir a imitar cierta patología o a alterar ciertas imágenes, por ejemplo, etcétera. La ingeniería biomédica nos ayuda mucho en eso. Y en la atención salud, yo creo que el paso que se ha dado en la telemedicina, telesalud en general, ¿no? La telemedicina, el telediagnóstico, especialmente en diagnósticos dudosos, que a través de la imagen puedes tener la opinión de un súper especialista sin que esté en ese lugar. Y que realmente hoy en día eso se puede hacer y de hecho se hace. Yo creo que eso es indudablemente un avance muy importante en lo que es la formación, ¿no?, en salud. Y todos aquellos escenarios virtuales que se pueden crear para la formación de los profesionales, de los futuros profesionales, que eso también se puede hacer y se hace actualmente, tratando de evitar entonces este déficit de campos clínicos, que son los grandes problemas que tenemos en la formación en las áreas de la salud. Los campos clínicos que cada vez son más difíciles de conseguir, son más competitivos en el fondo porque hay muchas escuelas que le están peleando por ello. Súper. Miren, voy a hacer un cierre como un esquema que se me ocurre a partir de todo esto y para salir con el ánimo más arriba. Yo pienso que tenemos una gran oportunidad, que es esta ley de transformación digital que nos plantea desde el Estado. Y ahí yo veo que para la salud pudiéramos pensar que tenemos el mundo laboral
que se va a beneficiar probablemente de este nuevo contexto, y ahí todo lo que nos ofrece Relink, Sense, con toda esta experiencia de mirar las habilidades, hacer reconversión laboral y por tanto agilizar, ¿sí?, esta brecha que tenemos de capital humano a la luz de esta ley y todos los desafíos de lo que es la digitalización y las tecnologías. Y tenemos también el mundo de la academia, que yo creo que también tiene que responder a este nuevo contexto. Y ahí tenemos, por supuesto, todo lo que el DOC nos refiere con respecto a cómo enseñar una medicina, una salud del futuro, pero también tenemos que mirar en lo que nos va a demandar desde el punto de vista de salud digital, y ahí me parece interesante lo que se está levantando y lo que se ha venido trabajando desde el SENS, con este modelo de competencia referencial específicamente en salud digital y específicamente para clínicos, que yo creo que también puede iluminar absolutamente incluso las mallas curriculares. Yo déjenme contarles que estoy llegando de una ruta por el país, por 14 universidades del Estado, y estamos integrando competencias de salud digital a las mallas curriculares de todas las carreras de la salud. Por tanto, el país está en un escenario, yo creo, con harta esperanza, porque finalmente queremos hacer mejor salud. Y me parece súper interesante lo que plantea Javiera desde el punto de vista de cómo la innovación yo veo como una bisagra, un espacio en que comunica este mundo laboral, el mundo de la academia, con la instalación de la innovación y todo lo que nos pueden aportar, incluso estas metodologías de formar al mundo laboral, al mundo de la academia, mirando también todas estas instancias de innovación. Así que me parece súper interesante y quiero, no sé, alguna pregunta antes de que cerremos. Ya estamos todos cansados, pero acá hay preguntas. Gracias. Muchas gracias. Yo hablé recién, pero me presento de nuevo. Yo soy médico oftalmóloga y también tengo un emprendimiento digital, y comparto muchísimo lo que han dicho, les agradezco, y al doctor le quería dar un dato que le va a servir, doctor, en sus reuniones. Yo no sé mucho la realidad de Chile, esos 11.000 doctores que usted dice, yo no sé dónde están, pero sí le puedo citar lo que ocurre en Estados Unidos. Y yo creo que pudiera extrapolarse acá. Hoy en día, publicado por el American Medical Association, 63% de los doctores que trabajan en Estados Unidos están con burnout. O sea, trabajan y en el día a día están con burnout. Eso significa, no solo los que tomaron licencia, burnout, sino que es el que trabaja. Y nosotros sabemos que una persona que trabaja con burnout no rinde, ni tiene la calidad, ni la cantidad de horas disponibles. Dice que 62%, o sea, piensa usted, doctor, o cualquiera de ustedes, si va a ver a un doctor, si usted le confería su salud a alguien que está aporreado mentalmente, más aporreado que cada uno de nosotros. Entonces piénselo. Y además habían dicho que 1 de cada 3 médicos tienen pensado en Estados Unidos, y yo creo que también acá en Chile, porque eso yo lo he conversado con colegas de mi generación, tienen pensado o bien no trabajar en esto por más años que 2, o bien reducir sus horas de trabajo. Entonces eso es súper delicado, porque ¿qué sacamos nosotros con tener tremendas escuelas de medicina, campos clínicos, entrenamiento, todo este entorno, si al final cuando salen a trabajar quedan reventados? Las razones por qué quedan reventados no están claras acá en Chile. Yo lo que intuyo es, primero, por la legalización de la medicina, que hace muy difícil. Segundo, por toda esta sobrecarga tecnológica, y con todo respeto por todos los que trabajamos en esto. Yo también tengo un emprendimiento. Pero para uno como médico, yo he estudiado al menos 14 años, pesado así. Yo soy médico oftalmóloga, me fui a Estados Unidos a trabajar de oncóloga ocular, luego vuelvo a Chile. O sea, el recurso hora mío ha tenido mucho estudio, pero de repente la consulta yo tengo que destinar tiempo para llenar la ficha clínica, que no siempre está tan rápido el software, para abrir el CD o la resonancia, que se demora, para hacer la licencia, que también se demora porque muchos pacientes adultos no marcan el dedito, y además llenar el papel del auge. Entonces, de los 20 minutos o media hora que yo puedo destinar para eso, hay un porcentaje que está destinado a administración, a burocracia, no para el arte y la ciencia, para lo que uno estudió.
Entonces le comparto estos datos, doctor, porque no puedo decir dónde están los 11.000, pero sí sé por el día a día, que yo trabajo día a día en eso, que mis pares están en un más del 60% reventados. Reventados. Entonces, la tecnología debiera ir a ayudar a quienes trabajamos en la salud. En cualquier comunidad, los curanderos debieran estar bien alineados, bien empoderados. Y el dato duro es que el 60% está reventado. Entonces, la tecnología no lo va a reemplazar. La tecnología debiera estar al servicio de uno, al servicio del equipo de salud, no estresándolo más. A mí me ha tocado muchas veces estar reventada por la tecnología, porque el sistema, las páginas, los softwares se caen, porque los CDs no abren, porque llega un paciente de provincia y me dice, doctora, traigo esta resonancia, y el CD no abre. Y el paciente ha venido desde Temuco para que yo le revise una resonancia y dé una indicación de operación o no. Y el CD no abre y no hay cómo hacerlo. Entonces, esas cosas no se dicen, pero es el día a día. El por qué siguen habiendo listas de espera, aunque tenemos 11.000 profesionales. Muchas gracias. No sé si quieren comentar. Sí, no, lo que acaba de decir la doctora es absolutamente toda la razón. Eso es lo que está pasando. Y más todavía, yo diría, mucho de la deshumanización que la ciudadanía ve en los médicos es porque los médicos, ¿no es cierto?, están sobrecargados. Y no solo los médicos, las enfermeras, ¿no es cierto?, o sea, toda la gente que trabaja en salud está sobrecargada. Y está sobrecargada porque hay burocracia. Administrativamente, por ejemplo, se le exige un médico en consultorio, lo importante es que atienda, ¿no es cierto?, qué sé yo, voy a inventar, que tiene que atender, ¿no es cierto?, los 45 pacientes. No importa cómo los atienda ni que le dé 3 minutos, tiene que atender los 45. ¿Por qué? Porque la atención primaria está en las municipalidades. Y la corporación municipal, muchas veces la persona que está dedicada a salud no sabe de salud. No está ahí porque es un administrador de eso, digamos, y no se ha capacitado en salud. Entonces, eso hace que la gente migre de ahí incluso. Fíjate que incluso para las becas, hoy día cuando se reciben y el ministerio entrega becas para especializarse, ya todos van a buscar becas que no tengan turno de noche, que no hayan urgencia, y ojalá que los pacientes no se les mueran. ¿Por qué? Porque también quieren tener vida familiar, no quieren caer en esta situación de salud mental, porque estamos en problemas de salud mental con los profesionales de la salud, de todas maneras. Yo creo que eso yo creo que es un punto que debemos entregarle la responsabilidad a la tecnología, que nos ayude. O sea, que la tecnología, ¿no es cierto?, facilite realmente el trabajo que tenemos y que va a ser cada vez mayor, porque van a haber más problemas de salud y vamos a tener que cubrir más, y la tecnología en eso debería ayudarnos, indudablemente. Debería ayudar y no ser un factor agravante. Ayudarnos, eso, claro, obviamente, claro. Hoy en día la tecnología en algunos aspectos, no en todos, está siendo un factor agravante de ese porcentaje. Pero mira, yo ahí, claro, una cosa es la realidad. Yo quiero que pensemos cuál es el sueño que tenemos como país, ¿sí? Que creo que es interesante porque, por supuesto, tenemos malas conexiones a internet, los sistemas no interoperan, una serie de obstáculos. Sin embargo, si vemos el lado positivo, antes teníamos la enfermera cuando terminaba su turno transcribiendo a mano las fichas clínicas, y ahora tenemos con un solo clic toda la información del paciente. Ese es el sueño, ¿ok? Entonces, cuando decimos que tenemos que formar profesionales en temas de salud digital es para habilitar las mejores posibilidades que nos ofrece la salud digital, como continuidad del cuidado, la transparencia, una serie de beneficios que yo creo que no nos tenemos que confundir en el mensaje, sobre todo nosotros, agentes que nos interesa esto, de decir que estos son los obstáculos, pero entendemos que la salud digital de alguna manera nos va a ayudar para el soporte a la toma de decisiones clínicas, nos va a dar una serie de beneficios. Yo creo que
que 100%, la realidad hoy es compleja, tenemos una serie de problemas como país, como ciudades, como instituciones, pero tenemos que, yo creo que avanzar como en ese sueño. ¿Sí? Sí. Sin lugar a dudas, pero es que no hay que negar lo que en la práctica, en el día a día está pasando. La medicina es un arte y una ciencia. Yo aprendí en la generación que aprendió el doctor del doctor clínico. En mi tiempo había escáner y resonancia, doctor. Pero bastante clínico. Y hoy en día uno ve que hay muchos pacientes que se le pide mucho examen, mucha cosa, y se pierde el arte. Entonces eso, además de encarecer la medicina, hace que los pacientes se demoren más en tener su solución. Entonces, tecnología no siempre es sinónimo de mejor. Uno puede a veces darse cuenta que la tecnología jugó en contra del paciente, no jugó a favor. Entonces hay que tener... Por lo mismo, la relevancia de formar, porque la tecnología no es sinónimo de calidad, sino se sabe ocupar de la mejor manera. Sí, súper. Y no descuidar la humanidad, los criterios éticos legales, claro. Va a ser mejor. Va a ser mejor, no. Súper. Por allá hay otra consulta, sí. Sí, se escucha. Sí. Igual fue bien. Ahí sí. Quería tomar ese punto, el punto de la humanización que decía el doctor, la humanización de la medicina, pero también la humanización de la ingeniería, la humanización de las carreras, sí, en los proyectos estos de capacitar al profesional del futuro, incluir estas cosas que son del humano. Parece raro que tengamos que capacitarnos en cosas del humano porque es lo que se supone que sabemos hacer, ¿no? Todos somos seres humanos. Pero poner en valor el ser humano y las capacidades que tiene de escuchar, de comprender, de ponerse en el lugar del otro, de crear colectivamente, que también es un elemento que favorece a la salud mental de las personas, porque entender que la tecnología, así como todos los avances o todo lo que hacemos, tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés, el ser humano al servicio de la modernización o de las nuevas cosas. Entonces, aprender también del respeto hacia los otros profesionales, cuando a lo mejor yo soy ingeniero civil en computación, y a lo mejor los ingenieros creemos que somos los que sabemos más y que es como tiene que ser, e imponemos algo a un área que termina siendo un problema, como decía la doctora, y lo mismo al revés, que si un doctor cree que no necesita de nada más que de lo que él hace y que los demás no sirven para nada, tampoco funciona. Entonces, ¿cómo agregar a los programas de reconversión laboral o de formación de profesionales en no olvidar que primero somos personas y que esas habilidades las necesitamos en el mundo de hoy? ¿Quieres que complemente? Sí, Gaby. No, es que yo creo que diste en el clavo, o sea, la solución, este desafío enorme, este desafío no lo va a solucionar un solo actor, este desafío probablemente se soluciona interdisciplinariamente, por eso mismo quizás yo destacaba mucho esto de que quizás no se trata de agregarle tareas a los mismos profesionales, sino que incorporar en esta cadena de valor estas capas que vienen a facilitar el trabajo de todos nosotros, y probablemente esas habilidades quizás las encontramos en otro sector, pero trabajando interdisciplinariamente, ¿cierto? Quizás trayendo a especialistas de esto a trabajar adentro, ¿cierto? Adentro de las organizaciones y de los sectores. Y ahí también yo voy a aprovechar de decir algo que yo no dije al inicio, que quizás era el punto de partida con lo que debía haber partido, valga la redundancia, es que este desafío es enorme, el de la reconversión laboral, que es lo que yo estoy acá representando en este panel. Yo entiendo perfecto que acá este seminario habló de muchísimas más cosas y este es como un extra probablemente. Y en ese sentido, solucionar los desafíos así de grandes desde solo una mirada es poco probable que vaya a ser exitoso.
Entonces también abordar los desafíos sin considerar a las personas que son finalmente los que hacen lo que hay que hacer, hacen el trabajo, tampoco es creíble que vaya a ser exitoso un proceso de reconversión, de actualización, de habilidades, lo que sea. Y esta iniciativa Relink, que es una iniciativa que nace público-privada, un poco también haciendo ese gesto, buscando también ir llamando y conversando primero desde las organizaciones, desde las empresas, ¿cierto? Desde el trabajo sectorial, levantando los requerimientos, contextualizándolo a las verdaderas necesidades de cada sector, pero también con el sector público, con el Estado. Y en ese sentido, este proyecto lo está impulsando la Subsecretaría del Trabajo, lo está impulsando CENSE, lo está impulsando la Corporación de la SOFOFA como gremio, que tiene la conversación directa con las empresas que tienen estos requerimientos, y por otro lado con el Banco Interamericano del Desarrollo, que tiene una función, ¿cierto?, que todos conocemos bien probablemente, que tiene que impulsar también estos procesos de innovación, con una espalda importante, porque si no, no se van a lograr. Así que no sé si te contesto tu pregunta, pero empatizo completamente con que esta mirada tiene que ser interdisciplinaria, tiene que ser con las organizaciones, los trabajadores, el Estado, con todos, porque si no es poco probable que vaya a ser exitosa. Tenemos la última. Yo puedo agregar una cosa pequeñita a tu pregunta. Yo creo que se enseñan también desde las buenas prácticas, porque es un riesgo que los profesionales salgan de la universidad y aprendan malas prácticas del uso de la tecnología en sus ámbitos laborales. Entonces ahí hay una demanda importante desde el ámbito universitario de formar el centrado en el paciente, la humanidad, el mirar a los ojos, y la tecnología es una herramienta que apoya, pero el centro es la persona. Entonces eso es formable y eso es buenas prácticas, creo yo. Sí. Muchas gracias a todas. Mi nombre es David Vidal, lidero una startup de salud y tecnología que atiende a empresas y a organizaciones del sector público y privado, a empresas y organizaciones que no son de salud. Entonces hay una pregunta más para Gabriela, que algo tocaste la respuesta en la última que diste, pero nosotros estamos como generando esa cultura en los lugares de trabajo para cuidar genuinamente la salud de los colaboradores, que es un ganar, 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 ¿sí? Entonces, ¿cómo ves que, por ejemplo, las áreas de recursos humanos o las áreas de prevención de riesgos, que son las que hasta acá ven salud dentro de las empresas, pero tienen un límite que es súper claro, es como se ciñen a la ley, a lo regulatorio, ¿cómo ves la oportunidad de conectar salud más clínica, salud integral, la parte tecnológica, pero llevarla a las empresas? Imagínense una cadena de retail, imagínense un banco que no tiene médicos adentro, pero como que medio formamos en una base, en una línea muy preliminar, en lo fundamental solamente de conocimientos de salud y tecnología, para tener una contención antes de que la gente se nos enferme. No sé si se entiende el punto. Sí, no, estoy pensando cómo contestar. Mira, la experiencia que hemos tenido hasta el minuto es que es súper importante involucrar en estas decisiones de reconversión y de especialización a las áreas de recursos humanos y también a las líneas de producción, o sea, a la línea que corresponda, ¿cierto? Si no involucramos a ambas y, por otro lado, no involucramos a la cara de la persona, ¿cierto?, que va a ser llevada a un proceso de reconversión, no nos va muy bien. En general, tenemos que involucrarlos a todos. Pero creo que no te estoy contestando la pregunta que tú me estás haciendo. Tú me estás preguntando más de la formación, ¿o no? ¿Qué recomendación darías como estratégica, como qué mensaje a las empresas, al tomador de decisiones, para entender que tiene que tener gente en su planta, en su nómina, que sepa, que conozca más desde dentro de la importancia de salud? Por ejemplo, tener un médico de planta, ¿sí? O por ejemplo, tener a psicólogos organizacionales, pero más formados en salud ocupacional integral, no solamente en el aspecto regulatorio legal, en lo mínimo, en la prevención de accidentes. O sea, las empresas se ponen en lo mínimo, en lo legal. Pero fuera de eso, no es como que cuidan integralmente la salud de la persona que trabaja ahí. No, yo creo que se conecta mucho con lo que tú estás diciendo. Perdón, ¿alguien quiere complementar? Dale.
Exacto. De la decisión directiva de que esto... Sí. No, es que yo creo que eso es. Al final, el éxito de cualquier reconversión, de cualquier proceso de especialización, tiene que ver con la decisión primero de los altos mandos, de las áreas de recursos humanos, de las áreas de los gerentes, en el caso de una empresa, o el director de un hospital, porque es la única forma de alinear hacia abajo, dedicarle el tiempo, dedicarle los recursos, un poco lo dije en algún minuto también, y también involucrar a los trabajadores, a los funcionarios, porque si los funcionarios no saben en qué están siendo involucrados, tampoco va a haber un compromiso y tampoco corresponde, ¿cierto? Si a las personas tenemos que orientarlas, potenciarlas en lo que mejor pueden hacer, en el mejor aporte que pueden ser, pero también en sus intereses. Entonces, llevar procesos de reconversión sin haberle transparentado a las personas que van a vivir ese proceso, a qué están siendo invitados, a qué ocupaciones están siendo invitadas a destino, digamos, es un elemento que hay que considerar el día uno, y eso es un poco la experiencia que hemos tenido en los proyectos que hemos implementado en otros sectores. Eso ha sido lo número uno. Cuando los trabajadores los han involucrado en el día uno en el proyecto, esos proyectos han sido así. O sea, pasan por plataforma en 1 hora, tenemos el diagnóstico en 2 horas, tenemos una recomendación de ruta laboral, de ruta formativa en 5 horas. Te voy agregando horas porque obviamente hay que mirar un poco los datos y qué sé yo. Y eso te diría que es un poco el aprendizaje. En cambio, cuando no hay una decisión desde arriba, una decisión como en cualquier institución, ¿cierto? Cuando el jefe mayor de una institución no toma la decisión que esto es una definición, y se va a hacer porque hay una apuesta, porque aparte competitivamente es beneficioso. O sea, el que parte primero, quizás eso un poco te responde a lo que está diciendo. O sea, quien parte va a llegar antes, los otros van a ser seguidores. Entonces, como para complementar, comparto contigo, Gaby, que es como solo para que sea de transformación digital, sea de reconversión, lo que sea. Un poco por eso yo mencionaba la gestión del cambio. Ahí está la cabeza. La cabeza tiene que tomar la decisión de lo que sea. A nosotros nos pasa porque nos damos cuenta en aquellas instituciones que son muy avanzadas, nosotros hacemos premios, y uno lo que termina haciendo también desde otro espacio es cómo logro que la cabeza se involucre. Y esa es una de las partes más desafiantes. Es cómo logro que el directivo, el que está encargado, tome la decisión y en realidad le parezca conveniente que implementemos esta política en la organización. Yo siento que ahí hay un desafío que no tengo necesariamente la respuesta. Nosotros hacemos mecanismos que en lo público no funciona, desde hacemos premios hasta puedes hacer ranking, o sea, pero a nosotros no funciona en lo público y hay otros que no nos funcionan, definitivamente. Entonces, pero en cada una de las áreas donde uno esté es cómo logro seducir a esta cabeza que al tomar la decisión finalmente alinea todo, porque a todas las jefaturas las pone en la misma posición, tenemos que lograr esto, y uno tiene que involucrar a los funcionarios, a los trabajadores. Entonces, pero si no se toma esa cabeza y cómo uno lo seduce, entre comillas, es difícil. Estupendo. Nos quedaron todos los temas de los incentivos para otra ocasión. Ya, un gran aplauso. Gracias, Javiera, Gabriel, Antonio y Isabel. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la moderadora Sandra Gutiérrez, a Gabriela Charán, Javiera Miranda, Isabel Briceño, al doctor Antonio Orellana, y más aplausos para ellos. Quedaron muchas cosas que hay que seguir conversando. Queremos agradecer la participación de todos ustedes en este Encuentro Internacional de Salud en Chile, EISACH 2023, y una vez más agradecer a nuestros auspiciadores, Cero y Enel X. Y por supuesto, dentro de 12 meses, dentro de un año, nos vamos a juntar septiembre 2024 para compartir Expo Salud, A World of Health, un mundo de salud, donde desde ya están todos, por supuesto, cordialmente invitados. Les vamos a pedir, por favor, a nuestros últimos invitados si se pueden poner de pie para una fotografía. Y una vez más, agradecer la presencia de cada uno de ustedes
desde el día martes, donde nos encontramos en esta exposición, en este Encuentro Internacional de Salud en Chile, EISACH 2023. Agradecemos con estos aplausos. Muchas gracias y nos encontramos entonces el próximo año, septiembre 2024, Expo Salud, un mundo de salud. Muchas gracias y muy buenas tardes.